Ayer celebramos el Día Mundial del Trabajo, el Día del Trabajo. Hombre, lo celebramos algunos trabajando, otros en ese día lógicamente festivo, muchos también acudiendo a las manifestaciones. Es un día de fiesta para quienes disfrutan de un empleo y desde luego una jornada dolorosa para quien no consigue precisamente ese trabajo, no para el que engorda las listas del paro. Vamos a hablar de esta cuestión del trabajo, pero cómo afecta y cómo se relaciona con nuestras emociones, con nuestra vida. Lo vamos a hacer con nuestro psicólogo de cabecera, con Ángel Peralbo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Y bueno, hay tantas cosas que podríamos hablar del trabajo, empezando por ejemplo por los horarios, ¿no? Por la jornada que tenemos que hacer en el trabajo, que bueno, suele ser de 7-8 horas, pero que en algunos casos es mucho más extensa. De hecho, la sensación que tenemos es que nos pasamos la vida trabajando, ¿no? Esto, claro, nos lleva a preguntarnos, ¿realmente el trabajo dignifica tanto como dicen o no? Bueno, la verdad es que, desde luego, fijaos, a quien lo tiene, verdaderamente sí que le aporta mucho más, ¿no?, que un valor puramente transaccional con el tema económico, ¿no? Además del sustento básico, pues sí, hay que decir pues que aporta seguridad, sensación de logro, de aprender a trabajar en equipo, armonía, y bueno, y aprender a conciliarlo con el resto de cosas. La persona no solo es trabajo, ¿no? Eso se lo tendríamos que preguntar a quien no lo tiene y nos diría, bueno, pero es fundamental, desde luego. Sí, por supuesto que trabajar ahora mismo es algo que ocupa gran parte de nuestra vida y por tanto debemos yo creo que hacer muchas reflexiones, ¿no?, con respecto al trabajo. ¿Pero en qué sentido? ¿En que no puede monopolizar nuestra vida o que depende de cómo sea ese trabajo, cómo lo estemos llevando, deberíamos plantearnos muchas cosas, ¿no? Claro, yo creo que hay varios aspectos. El primero es, hay que tener trabajo, es decir, no concebimos una vida sin producir, ¿no? Segundo, no es lo único, por lo tanto, dices, hay que ver el aspecto de conciliación, ¿no?, que es muy importante porque somos mucho más que eso, ¿no? Y luego hay que ver todas, ya que pasamos tantas horas en el trabajo, ¿no?, es muy importante estar a gusto, es decir, estar estables. Y sin embargo, muchas veces lo que entendemos es que hay un sufrimiento, no solo en aquellas personas que no tienen trabajo, que lo quieren tener, sino en aquellas personas que están trabajando y sufren y lo quieren dejar o quieren cambiarse. Es decir, que al final el trabajo es una clave importante que hay que analizar porque hay que ajustar, estar a gusto, hay que levantarse todos los días, ir a trabajar, aprender a relacionarnos con los demás, aprender que cada persona va a tener sus diferentes necesidades, lo del trabajo en equipo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que no estamos hablando de algo que uno va, hace y ya está, no, tiene un impacto importante en nuestra vida. O sea, a ti te parece que es súper necesario trabajar, independientemente de que necesites el trabajo para vivir, ¿no? La compensación económica que te da el trabajo te aporta otras muchas cosas, pero claro, hay momentos en que a lo mejor deja de aportarte, o la tensión, el estrés con el que lo vives, o quizá, bueno, pues un ambiente laboral que no te satisface, bueno, te hace que podamos llegar a decir eso, es que no puedo con mi trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, de hecho, efectivamente, hay muchas personas que tienen estrés en el trabajo por diferentes cuestiones, a veces por la propia insatisfacción, porque hay un mal ajuste entre lo que hago, entre lo que me remuneran, entre los recursos que yo empleo e incluso entre mis capacidades, ¿no? Claro. O la propia evolución. Las personas evolucionamos a lo largo de la vida, ¿no? Y a veces estamos estancados en trabajos que en realidad, bueno, pues a lo mejor han aprovechado, ¿no? Y nos hemos aprovechado del propio trabajo durante un tiempo y luego eso se acabó, ¿no? Y dices, ¿qué hay que hacer, no? Lo primero es analizar este tipo de cuestiones para saber el punto en el que pongo mi grado de satisfacción, ¿no? Y a partir de ahí hacer un análisis también evolutivo, es decir, pues no, a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor hay que seguir formándose precisamente para tener otras oportunidades. Yo entiendo que esto del trabajo para toda la vida ni es algo que creo que dignifique internamente, ni creo que vivimos unos tiempos en los que el trabajo nos sustenta, ¿no?, durante toda la vida, ¿no? Pero sin embargo en España esto era algo muy arraigado, por lo menos hasta hace no mucho tiempo, ¿verdad? Sí, lo del trabajo para toda la vida. Efectivamente, ¿no? Pero los jóvenes están viviendo ya un momento en el que el ciclo vital en el que tienen edad para trabajar se está extendiendo, evidentemente, y sobre todo hay una media de 10 cambios de trabajo, ¿no? Es decir, es algo hace generaciones impensable, ¿no? Ahora, bueno, pues hay que aceptarlo, y ya que aceptamos que eso va a cambiar, lo mejor es prepararse, es decir, seguir de alguna manera descubriendo aquello que reúne, ¿no?, esa especie de fusión entre lo que realmente me apasiona o al menos me gusta y se relaciona con mis puntos fuertes, claro. Porque ¿cómo debería ser un buen trabajo? ¿Cuáles serían los síntomas que tenemos si consideramos o si realmente estamos en un buen trabajo?
Sí. Fijaos que yo lo primero que diría es hay que poner el foco en la propia persona y en el ajuste a ese trabajo, porque trabajos en sí mismos objetivamente, en lo que puede ser magnífico para ti, lo mismo no lo es para mí. Entonces, lo primero, tiene que ajustarse a lo que esa persona espera, a lo que esa persona también es capaz de dar con cierta facilidad, ¿no? Por eso decía, ¿no? El ajuste entre las habilidades y las fortalezas de una persona y aquello que te guste, porque si no, no hay sostenibilidad en el medio largo plazo. Tiene que estar bien remunerado, al menos acorde con lo que realmente uno necesita y es capaz. En fin, ahí sí que las características del puesto nos dicen mucho, ¿no? Y tiene que aquí, ser en este tema precisamente del sí, que estás hablando, en España sí, hay mucho trabajo por hacer, las sí, cosas como efectivamente, son. porque la precariedad Sí, no sí, puede sí, ilusionarnos, ¿no? sí, ¿Verdad? la De verdad es ninguna que sí. manera, ¿no? Eso es, ¿no? Y sobre todo, sostenibilidad, compatibilidad con el resto de vida, ¿no? Hay muchas personas que ya no solo por el estrés, sino por la carga de trabajo o por los horarios, no puede hacer otra cosa que trabajar, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista psicológico es tremendamente precario, ¿no? Y acaba realmente dando al traste incluso con ilusiones que tiene mucha gente por trabajar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que te metes en una dinámica a veces, ¿no? Que yo no sé si es que no sabemos romper o no nos paramos a reflexionar seriamente. Luego también es verdad que depende del mercado laboral. No sé, en otras partes en España, claro, si un día te planteas, oye, hasta aquí hemos llegado, tengo que cambiar, incluso, ¿por qué no plantearme la posibilidad de cambiar de trabajo? Ojo, es que aquí da como mucho miedo, porque no hay mucha movilidad laboral, ¿no? Y claro, te enfrentas también a una realidad que a lo mejor te está complicando mucho la posibilidad de dar un cambio. Sin duda, y en muchas ocasiones la única solución es aprender a ajustarte y adaptarte, intentando pues Tú optas por la formación, ¿no? compensar. Dentro de ese mismo trabajo, a lo mejor intentar crecer en ese mismo trabajo. Es que yo creo que hoy no se concibe el no formarte prácticamente a lo largo de toda la vida. Es decir, eso sí que dignifica, porque aparte de que te hace mucho más fuerte, más resistente, te abre otras posibles vías que en este momento quizá ni ves, ¿no? Por otro lado, es verdad que hay profesiones que es absolutamente necesario, pero aunque no lo sea, yo creo que hoy en día sí que tenemos medios para estar formándonos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa sí que es una buena vía, ¿no? Y luego lo que decía, es decir, aprender que como no solamente es el trabajo, muchas veces lo compensamos, esa insatisfacción, cuando, sobre todo en las situaciones en las que tú planteabas que no podemos cambiar, dices, bueno, pues tenemos otros muchos elementos de refuerzo vitales, ¿no? Aprovechémoslos por lo menos para estar emocionalmente enteros, ¿no? Fuertes, para ser resistentes. Lo que es triste muchas veces cuando vemos que hay personas que no tienen apoyo social, que no tienen nada, o que se han dedicado efectivamente, ¿no? Full time al trabajo y al final acaban exhaustos y sin nada. Porque al final el trabajo cada jornada lo tienes, cada jornada lo pierdes, llegas a casa y te encuentras que lo único que tienes es volver a empezar mañana. ¿Y qué ¿no? me dices? Mira, estamos en mitad de un puente para mucha gente, porque hoy es también festivo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué me dices de esas personas que parece que viven en función de las vacaciones y los puentes, ¿no? Que acaban de volver de vacaciones y dicen, bueno, ya solo me quedan 2 meses para el siguiente puente. Bueno, yo creo que al final, de una forma u otra, alguna vez lo hemos pensado, ¿no? Lo hemos pensado todos. Efectivamente, pero si lo triste subyace en que al final, en vez de encontrar, en vez de buscar y tratar de sacarle partido al día a día para que esas emociones positivas estén presentes, lo que hacemos es casi atormentarnos más, porque el sufrimiento que vamos acumulando hasta que llegue ese fin de semana o hasta que lleguen las vacaciones es tremendo, ¿no? Entonces, pongámoselo fácil al cerebro, ¿no? Vamos a decirle que cada día puede tener algo, aunque no sea en el trabajo. Bueno, pues aunque sea cuando llegas a casa o cuando haces deporte, cuando paseas o cuando haces muchas cosas que creo que deberíamos de hacer y deberían de estar a la altura del trabajo, ¿no? Especialmente esto indicado para aquellas personas que casi solo trabajan, viven por y para el trabajo, ¿no? Un último consejo, Ángel, para aquellas personas que están en el paro, que no tienen ahora ese trabajo. Sí, bueno, tristemente la verdad es que hay una cantidad muy importante, pero bueno, con que solo hubiera poquitos ya es un drama, ¿no? Para la persona que no lo tiene. Bueno, yo creo que lo primero es armarse obviamente de paciencia, su trabajo es buscar trabajo, es decir, tomárselo con la mayor, sistematicidad, ¿no? Es decir, levantarse cada día. Estamos en un momento coyunturalmente malo, a veces nos dicen, pero quien no tiene trabajo es un momento malo para esta persona, ¿no? Con lo cual, levantarse, ponerse, buscar trabajo, tocar todos los contactos y perseverar en el intento y desde luego yo entiendo que la frustración nos puede llevar
abandonar, a tirar la toalla. Con la búsqueda de trabajo no podemos perder la esperanza y reciclarse, aprovechar todos los recursos que haya para seguir formándose aún en cosas que nunca nos hubiéramos planteado que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? Porque hay que abrir puertas, ¿no? cerrarlas. El filtro tiene que ser lo más amplio posible, al menos para engancharnos, ¿no? a ese mercado laboral que luego ya nos permite ir pasando de uno a otro, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Pero mucha paciencia y mucha fuerza, porque bueno, hay que estar en su pellejo, ¿eh? Ángel Peralbo, gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta la semana que viene.